más cuentistas. En el vídeo de hoy voy a hablar un poco de todo, porque son muchos los temas a tratar y en vez de andar haciendo varios vídeos, lo que propongo y lo que voy a realizar es un vídeo en el que, bueno, pues remate un montón de asuntos que hay pendientes. Bien, los que seguís mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, bueno, pues habréis visto que la semana pasada gané un nuevo premio, un certamen de relato en Córdoba, el premio Rafael Mir, con una obra muy bonita, un relato sobre un tema y un personaje que me fascina. Todos vosotros conocéis mi interés por la figura de Camille Claudel. He traído libros al canal sobre esta escultora francesa, alumna de Auguste Rodin, y su tormentosa existencia. Bueno, el relato premiado se titula Camille y estoy muy contenta con este premio, por supuestísimo. Los que seguís las redes sociales también habréis visto que esta semana he viajado a Oviedo. Han sido los premios Princesa de Asturias y hemos disfrutado. He colgado un vídeo muy bonito con imágenes, un poco con lo que hemos vivido allí. Y bueno, dejo mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook, aquí abajo, pero bueno, simplemente buscando por mi nombre, Montserrat Espinal Ruiz, ahí aparezco yo, y es un vídeo muy bonito porque, bueno, hay mucho contenido y mucha emoción en él. Los premios Princesa de Asturias son unos premios muy significativos. La ciudad estaba bellísima, volcada totalmente con las artes, con la cultura, esa gastronomía que tiene Oviedo también es cultura. Afortunadamente pudimos disfrutar de muchos de sus platos deliciosos y adquirí, como no, varios libros. Y aproveché, por supuesto, a adquirir libros, que los tengo aquí, de un autor que ha sido princesa, estoy aún yo antigua con los premios Príncipe de Asturias, ha obtenido el premio Princesa de Asturias a la comunicación y a las humanidades. Estoy hablando, no lo voy a decir bien el nombre, Byung Chul Han, y adquirí este libro, este ensayo que se titula La crisis de la narración, y este otro sobre Dios pensar, con Simone Weil, que ya estoy a punto de finalizar, no pude resistirme, empecé inmediatamente la lectura de este ensayo. Me parece, ya hablaré cuando haya leído las dos obras de este autor, premiado en Oviedo esta misma semana, hace un día, y hablaré porque, bueno, así a grandes rasgos tengo una opinión positiva de él, pero hay ciertos hechos, cierta actitud contradictoria con lo que predica y con lo que hace. Entonces esto lo quiero plantear bien elaborado, ponerlo sobre la mesa y que me digáis vosotros cuál es vuestra opinión sobre este hombre que está revolucionando la filosofía, las humanidades, plantea temas controvertidos, quizás necesarios, pero hay algo que rechina y bueno, hablaremos prontito de este autor y su obra. Aproveché para adquirir otro libro que llevo persiguiendo muchísimos años. Este libro no es ninguna novedad, ni muchísimo menos, es de un autor que me fascina, Juan Ramón Jiménez, pero quería conseguir una edición especial para tenerla como una especie de joya en mi librería. No ha podido ser así, me he tenido que conformar con una edición
muy sencilla, pero sí que encontré una edición especial, pero no estaba completa. Tenía unos fragmentos de Platero y yo. Esta obra de Juan Ramón Jiménez la llevo persiguiendo muchísimo tiempo, me apetece, necesito leerla de principio a fin y disfrutar de esta ternura y de esta profundidad con Platero y yo, así que también, no sé por qué, lo compré en Oviedo, lo vi y aproveché. En este vídeo os voy a traer también las últimas adquisiciones. Ya os he traído 3, 2 del Premio Princesa de Asturias, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, y luego he adquirido 2 obras de una autora que he descubierto hace pocos meses, con una obra de la que hablaré en el vídeo próximo, compartida con otra autora contemporánea suya. La obra es Daniel Voces en Duelo, os la presenté cuando la adquirí hace unos meses y descubrí la voz de Piedad Bonet. Cuando os hablé del poemario Daniel Voces en Duelo, una seguidora del canal, Rosa Casado, aprovechó para recomendarme obras de Piedad Bonet. Entre ellas me recomendó dos. Por un lado me recomendó Lo terrible es el borde, que aquí lo tengo, estoy muy contenta y con muchísimas ganas de empezar su lectura, y luego me recomendó Los deshabitados. Pero he decidido adquirir esta, Lo terrible es el borde, que es un poemario, y por otro lado me llamó muchísimo la atención cuando estuve averiguando sobre la obra de Piedad Bonet, La mujer incierta, que como veis también he empezado a leer. Estoy encantada, veremos a ver cómo acaba cuando concluya la lectura, pero de momento me parece una suerte haber topado con él. Así que estas son otras 2 adquisiciones, y por favor, desde aquí muchísimas gracias, Rosa, por tus recomendaciones, que como ves las he tenido en cuenta. He adquirido otra obra de otro autor que no he leído nada todavía de él, pero que tenía ganas de empezar con su obra, y he elegido La voz a ti de vida de Salinas. Es un poemario muy breve, también lo llevo por la mitad. La voz a ti de vida es de Alianza Editorial, y bueno, voy a leer un poquito para ambientar un poco la situación. Dice, publicado en 1933, La voz a ti de vida, título que procede de un verso de Garcilaso, forma, junto con Razón de amor, una especie de díptico en el que se contiene acaso lo mejor, lo más hondo de una extraordinaria trayectoria poética, obra que habría de ejercer una larga y decisiva influencia en la formación de alguno de los más importantes poetas de la posguerra española. El libro es un largo poema de amor en el que Pedro Salinas, hombre que nació en 1891 y falleció en 1951, optó por una sencillez caracterizada por la transparencia, la nitidez del lenguaje y la sabia reelaboración del habla cotidiana, consiguiendo además fundir una sensualidad refinada con un conceptualismo lleno de sugerencias. Esto es una obra breve, pero que ya estoy con ella y que os traeré pronto al canal. Y luego esto, pues quizás a algunos o algunas de vosotras os va a sorprender. En Oviedo, que me lo he dejado, adquirí una obra. Esta es muy particular, la vais a ver, pero es pura belleza y creo que me va a venir muy bien en todos los niveles, a nivel espiritual, a nivel literario, y estoy hablando de Mateo, Evangelio de San Mateo Liberado. Mirad qué edición tan bonita. Además, bueno, el interior es fascinante,
voy a enseñaros, tiene también fotografías, mirad, de maravilla. Lo ojeé en la librería, a ver, otra imagen así que llame la atención, bueno, es que todas llaman la atención, no sé. Bueno, es de la editorial Blackie Books, que curiosamente, las coincidencias, no había leído ninguna obra de esta editorial. Sin embargo, Tinta Invisible, si no recuerdo mal, que la reseñé hace muy poquito, en el vídeo anterior creo, es de la misma editorial. Y mirad qué bonito, dice, una nueva lectura, hermosa y brutal. Jorge Luis Borges dijo: nadie ha encontrado jamás metáforas tan asombrosas como el autor del Evangelio. Oscar Wilde dijo: puro encanto romántico, leer el Evangelio es como salir de una casa oscura para entrar en un jardín de lirios. Ursula K. Le Guin dijo: la obra más ignorada pero la más influyente, su lectura es estremecedora. Harold Bloom: Jesús, Hamlet y Don Quijote son los grandes personajes de la historia de la literatura. Roser Homar es una nueva traducción y hay 150 fotografías e imágenes. Me apetecía adquirir este libro, pero además el atractivo visual pues fue también un gancho. Lo voy a leer en las próximas semanas. Las páginas son muy agradables porque está todo muy limpio, muy despejado, y en mí esto significa un potente atractivo. No sé si para vosotros también es importante el formato y la presentación, supongo que sí. A nadie nos amarga un dulce, cuanto más atractivo, pues evidentemente muchísimo mejor. Y ahora sí, dicho esto, recordaros la próxima relectura en la que ya estoy ahí buceando, El nervio óptico de María Gainza, y os adelanto cuánto estoy descubriendo con una nueva lectura de esta brevísima obra admirable. Qué importantes son las relecturas de las buenas obras, porque en un primer recorrido pues sí que descubrimos, sí que reconocemos, sí que disfrutamos, pero de verdad hay obras que requieren una segunda o incluso una tercera lectura, y hacemos muy bien en regresar a ellas porque nos compensa, de verdad que sí. Dicho esto, voy con el resumen de unas cuantas lecturas, de las últimas lecturas. Sabéis que voy respetando un orden, pero claro, me resulta complicadísimo y serían vídeos extensísimos si, bueno, pues os trajera 8 o 10 lecturas. Pero bueno, poquito a poco procuro y estoy intentando ponerme al día. Bien, os voy a hablar ahora de una autora de la que he leído 2 libros. Os enseñé, lancé alguna imagen de El puente donde habitan las mariposas, de Nazaret Castellanos. Bueno, esto es un texto brillante de divulgación científica y filosófica. Para aquellos que no conozcáis a esta mujer, pues es una mujer que engancha tanto a través de sus textos como a través de vídeos que hay en la red, bueno, pues explicando, informando. Y creo que una de las virtudes de esta señora, de esta mujer, porque es una mujer bastante joven, es la capacidad que tiene a la hora de transformar conceptos o términos o explicaciones sumamente complejas. Bueno, pues las deshilacha con una habilidad portentosa y nos las ofrece con un lenguaje muy asequible,
con unas formas con las que muchos somos capaces de acceder a contenidos que de otra manera pues esto no sería posible. ¿Cómo funciona este texto? Pues la autora se vale de grandísimas figuras como Martin Heidegger, Santiago Ramón y Cajal o Hannah Arendt, entre otros, para ir abriendo un tajo certero y esperanzador, presentando un nuevo concepto que a ella le parece sumamente importante, que es la biosofía. Desvela la importancia, página a página, de la respiración en nuestro cerebro, a través de un deleitoso paseo por la historia y por sus propias vivencias, que esto convierte el texto pues, en un recorrido mucho más cercano y muchísimo más humano. Lo interesante de esta obra, reitero lo dicho, la capacidad que tiene en ofrecernos, en convertir lo complejo y ofrecernos un material completamente accesible a cualquiera de nosotros. He aprendido y me ha servido para tomar conciencia y voluntad de cambio sobre mí misma. Sabéis que insisto muchísimo en la importancia de las obras transformadoras, porque al final que nos cuenten más de lo mismo, que nos vengan con la misma historia, que nos vengan con las mismas explicaciones, que nos vengan con los mismos términos, ¿de qué nos sirve? Encontrar y compartir obras que nos transforman, que tienen esa capacidad mágica de llevarnos más allá, ya sea obras de ficción o obras como esta, que son ensayos y son bueno, pues más profundos y donde hay pues una entrega y un estudio, pues me parece que eso es un gran tesoro. Es un texto muy entretenido, es un texto, como digo, de evidente carácter divulgativo y, bueno, pues no os va a dejar indiferentes y desde aquí, desde el canal, pues lo recomiendo. Nazaret Castellanos, El puente donde habitan las mariposas. Aprovechando que ya estaba, bueno, pues con muchísimo entusiasmo hacia esta autora, leí un librito que no tengo aquí, pero voy a ponerlo por arriba cuando edite el vídeo. Pues un libro también de Nazaret Castellanos, El espejo del cerebro, que me lo dejó una amiga mía, Mari Carmen. Ella ya lo había leído y me dijo, bueno, pues ya que estás con la autora te lo presto y a ver qué tal. Bueno, pues la autora en esta obra nos anima a acercarnos sin miedo al funcionamiento del cerebro. Todos sabemos la complejidad de este órgano y todos sabemos lo desconocido. Bueno, pues ahí Castellanos se centra a conciencia y deposita toda su atención. Como en el libro que os acabo de traer, El puente donde habitan las mariposas, pues la autora se sirve del grandísimo premio Nobel don Santiago Ramón y Cajal, tira de él para hilar grandes y armar grandes explicaciones. Es un texto más breve, sigue el mismo patrón, utiliza un contenido parecido en ambos ensayos, en El espejo del cerebro y en este, en El puente donde habitan las mariposas, pero sigue siendo interesante. A mí me gustó, aunque me pareció un poco más de lo mismo. No encontré mucha novedad, pero bueno, no está mal. Si leéis El puente donde habitan las mariposas, que es una obra más extensa y mejor desarrollada, pues bueno, El espejo del cerebro tampoco os va a aportar mucho más, pero si lo tenéis, os lo pueden prestar, no está mal su lectura. Siguiente obra que os traigo, esta me dejó completamente estremecida. Me recordó muchísimo
y durante prácticamente toda la lectura me recordó muchísimo a José Donoso en El obsceno pájaro de la noche y me recordó con razón, ¿eh? Estoy hablando de un autor también nuevo para mí, de Agustín Gómez Arcos y María República, de la editorial Cabaret Voltaire. Voy a leer para que sepáis un poco quién fue este señor. Agustín Gómez Arcos nació en Enix 1933 y falleció en París en 1998. Nace en el seno de una familia republicana. A los 20 años, tras haber finalizado su bachillerato en Almería, se desplaza a Barcelona para estudiar Derecho, pero pronto descubre que su vocación es la literatura y su auténtica pasión el teatro. A mediados de los años 50 se traslada a Madrid, donde trabaja como actor, director de teatro y traductor. Su labor de dramaturgo se ve premiada en 2 ocasiones con el Premio Nacional Lope de Vega, pero la censura prohíbe la representación de sus obras. Acosado por la dictadura de Franco, aquí en España evidentemente, decide exiliarse, primero en Londres, luego definitivamente en París, donde se instala en 1968, dedicándose desde entonces al género narrativo. Gómez Arcos murió tras haber publicado 14 novelas en francés, haber sido galardonado con numerosos premios literarios y condecorado con la Orden de las Artes y las Letras francesas, con grado de caballero en 1985 y oficial en 1995. Su obra forma parte del programa educativo de los liceos franceses. Murió, en suma, como un escritor prestigioso y como tal fue enterrado en el cementerio de Montmartre. Bien, os explico un poquito de qué trata esta novela y cuál es el estilo del autor, que quizás es lo más importante y lo más interesante de esta novela. La protagonista, María República, es una niña despedazada por la guerra civil española. Sus padres son fusilados por rojos, por republicanos, en el año 39, y ella se queda al cuidado de un hermano muy pequeñito, de que se tiene que hacer cargo, y ahí intenta sacar adelante. María crece entre miseria y enfermedad, entre el hambre y, por supuestísimo, entre el rencor, el profundo rencor y odio. Termina ejerciendo la prostitución en un burdel en Barcelona y contagiada de sífilis. Bien, su tía, doña Eloísa la burguesa, previo pago de una gran dote, la ingresa, la encierra en un convento de clausura para regenerarla. Y ahora, la similitud con José Donoso y El obsceno pájaro de la noche. María entra en un convento que es un espacio delirante y grotesco, estructurado jerárquicamente, con material burdo, con material terrorífico. En El obsceno pájaro de la noche también hay una especie de convento. Bueno, pues nos encontramos algo muy parecido, muy desagradable. Por momentos una siente asco, repulsión. Es algo que una tiene que esforzarse en digerir. Ya digo, un estilo muy parecido al de José Donoso. Bien, ¿la diferencia dónde radica? Pues evidentemente las dimensiones de esta novela no tienen nada que ver con El obsceno pájaro de la noche, que es un libro extensísimo. Por lo tanto, al autor le da tiempo a enrevesar todavía más la historia, los personajes, los escenarios, y es pura locura. Voy a dejar por aquí, para aquellos que no habéis visto la reseña del obsceno pájaro de la noche, que me parece interesantísima, podáis acceder a ella. Aquí
Bien, pues nos encontramos un poco algo parecido, pero mucho más breve. Pero el asco, la repulsión y el rechazo, parecidos si no idénticos. Bien, ¿qué ocurre con esta historia? Bueno, pues hace muchos años, cuando yo era muy jovencita y empecé a leer historias sobre la guerra civil, sobre el periodo de posguerra, pues me parecieron muy interesantes, las disfruté mucho, disfruté muchas, leí muchas autoras y autoras que trataban este tema. En particular, recuerdo una obra que me marcó muchísimo, de Dulce Chacón, esa es Gala, que está la de un perro que está pasando por la calle. Recuerdo con muchísimo cariño La voz dormida de Dulce Chacón, que luego fue llevada a televisión, al cine, realizaron una película muy bonita y muy bien protagonizada por dos actrices españolas, María León y Inma Cuesta. Me fascinó la interpretación de cada una de ellas. Bien, he leído muchísimas obras sobre la guerra civil y sobre el periodo de posguerra, por lo tanto, esta obra de Agustín Gómez Arcos pues me resulta un poco manida. ¿Por qué? Pues porque nos está hablando más, nos está dando más y más de lo mismo. ¿Qué la salva, en mi opinión? El estilo del autor, evidentemente. Estamos ante una historia bizarra, sumamente desagradable, donde el lector ingresa en un espacio detestable del que está deseando escapar. Pero como digo, sin embargo, el estilo del autor y la poesía latente, el estilo poético del autor latente en toda la obra, de principio a fin, consigue el milagro de la belleza. Y a pesar de ofrecernos un entorno repugnable, asqueroso, pues el gran trabajo que realiza Agustín Gómez Arcos pues nos ofrece una obra pues que sí, merece la pena leer. Aquí está, como digo, María República de Agustín Gómez Arcos. Y ya me voy al último libro que os traigo en el vídeo de hoy. Este es otro ensayo. Disfruté, no os podéis imaginar, tampoco había leído nada de esta autora. Bueno, me parece que tiene una capacidad admirable, me parece una autora súper actual, como digo, súper capaz y muy original, que al final eso es un poco lo que ando siempre buscando. Estoy hablando de Tamara Tenenbaum, 1.000.000 de cuartos propios. Este ensayo es una obra de inspiración y propuestas. Tamara Tenenbaum es una autora muy joven, nacida en Buenos Aires en el año 1989, licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como docente, enseña además escritura en la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, pues como periodista colabora en varios periódicos, en varios medios. Publicó también libros de poemas, en fin, los que no hayáis accedido todavía a esta mujer, no os la perdáis, de verdad, no os la perdáis. Bueno, ¿qué ocurre con esta obra? ¿Cómo la autora compone esta obra? Bueno, a ella le encargan la traducción de un cuarto propio, no hay que decir más, la traducción del libro Estrella de Virginia Woolf. Y bueno, pues Tamara se sirve de él para, desde su tiempo y sus circunstancias, que al final yo creo que son las que nos interesan, abrir nuevos significados, abrir nuevas perspectivas de un clásico que todavía hoy, fijaros la importancia de este clásico, continúa transformando y aportando al feminismo. Lo voy a poner así, no sé si se ve la cámara, pero por si se ve algo, para que se vea la portada. Bueno, en esta obra no hay respuestas, incluso habita
cierto pesimismo que no me molestó en absoluto, pero hay garra, hay impulso y hay efectividad. Razona sobre la precariedad laboral, sobre la escasez de objetivos que hoy sufre la sociedad. Antes todos soñábamos, o todos soñaban, con conseguir un buen trabajo, desarrollar una profesión, y hoy en día parece que todo eso se ha diluido. Habla de la religión. Ella nació en una familia judía, practicó tal y como la familia le enseñó su religión, pero ahora está completamente desvinculada. Habla de la fragilidad del amor y de nuestra relación con la comida, de nuestra relación con el dinero. Y un apartado que a mí particularmente me gustó muchísimo, 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 cuando habla del resentimiento. Utiliza una prosa fluida, una prosa clara, necesaria, llena de referencias filosóficas y literarias. También comparte experiencias y recuerdos personales, y bueno, pues nos ofrece un golpe de autenticidad, un viento huracanado que abre ventanas, que abre puertas que siempre estuvieron cerradas. Y esto es de agradecer. Ha sido ella, Tenenbaum, una voz valiente, una voz lúcida, capaz de sembrar el ánimo y dejar el campo libre para las que estamos y con toda seguridad para las que vendrán. Me parece un ensayo muy fresco, insisto, muy actual, y que nos va a dar que pensar. Por lo tanto, muy, muy recomendable. Dicho esto, y para finalizar, no me queda otra ya que despedirme, daros las gracias, como siempre, e invitaros a vernos en el próximo vídeo, que espero sea muy pronto. Besos, abrazos y hasta la próxima, cuentistas.